elaborado por él mismo, que es un testimonio de vida. Por favor, David, cuando quieras. Buenos días a todos y gracias al Centro de Congresos y a los organizadores por llevar a cabo este evento. Para mí es un placer poder hablaros a todos vosotros y dirigiros a los que estáis aquí presentes, y gracias una vez más por hacer el esfuerzo de reuniros aquí. Y ahora me vais a disculpar, pero bueno, es la edad, tengo que leer con gafas. Vamos a ello. Estimados compañeros y compañeras, hoy, en el Día de la Discapacidad, estoy aquí para contaros una historia. No es una historia cualquiera de las que habitualmente se cuenta. Esta es la historia de un vasco que vivió su infancia en su tierra natal y vino a vivir a Elche en busca de un futuro mejor. De niño era como cualquier otro. Tenía una familia con un padre y una madre, una abuela paterna y una tía. No tuvo abuelos, nunca los llegó a ver ni a conocer. El cáncer se los arrebató hace años. Tuvo una infancia aislada, porque no se relacionaba con nadie. No era culpa suya lo que a él le pasaba, que este pobre niño nació con una discapacidad intelectual que él desconocía, ni era consciente de su estado. Sus padres, preocupados, lo llevaron a un centro especial llamado La Ola en Sondica, y ahí permaneció unos años, con otros niños con problemas similares o peores. Él entonces se percató que no entendía por qué no estaba con sus padres, por qué no jugaba con otros niños, por qué lo habían separado de su familia. Él no quería estar allí solo, y solo le entusiasmaba varias cosas. Estar con su padre, en su coche rojo, un Simca 1200, viajando por los pueblos del País Vasco, y los trenes de cercanías que circulaban cerca por ese centro. Cuando los veía venir, corría hacia la ventana para verlos muy ilusionado, y le encantaba verlos, cruzar con el pitido que emitían ya fuera de día o de noche. Cuando se hizo mayor, siguió sintiéndose solo. Entró en la escuela y salió de ella después con fuertes depresiones, y de los otros niños que se burlaban de él. No tenía picardía, y debido a su discapacidad intelectual sufrió el bullying, tenía miedo de encontrarse y relacionarse con otros niños de su edad, y sufría pesadillas por las noches, debido a los abusos y a las palizas que recibía. No eran pocas las veces que venía llorando a casa del colegio o de la calle, con golpes y heridas en todo el cuerpo. Su madre, preocupada, le dijo que lo cambiase de colegio, pero el padre, en la más absoluta de las cabezonerías, se negó. Que aprenda a defenderse, le respondió, y lo metió a clases de karate, pero tampoco sirvió de mucho. Aunque intentara defenderse, ellos eran más y más fuertes, y seguía recibiendo palizas de otros chavales. Su padre le costaba entender que el hijo tenía una discapacidad intelectual, un trastorno esquizotípico que le costaba aprender a tener habilidades cognitivas, dificultades en los estudios y en muchos casos malas notas. Repitió curso, y cuando se vio forzado a dejar la escuela por recomendación de los médicos, lo hizo sufriendo acoso, no solo en la escuela, sino también en la calle. Tomaba medicación, muchas pastillas y tratamientos contra la depresión, y seguía teniendo pesadillas. Pero desarrolló un talento para el dibujo y la pintura, y su padre, cuando se percató de ello, lo metió en el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao para que él lo desarrollara. El problema es que el profesor de dibujo y de pintura que dirigía ese museo era una persona un niño de la guerra, que estuvo en Rusia, con mucho carácter en principio, y desconociendo el problema que él tenía, se propasó de la raya y lo recriminó, y ese día volvió a casa llorando y volvió a recaer en la depresión. Pero conoció gente con la que por sí se relacionó, perdió el miedo y aprendió a pintar. No le entusiasmaba pintar las reproducciones de las estotas que habían ahí dentro, sino a sus compañeras, sobre todo cuando hacía apuntes. Empezó a ganarse su confianza y a perder el miedo. Los viernes salían a pintar a cualquier rincón del País Vasco y practicó la acuarela con frecuencia. Posteriormente fue aprendiendo y con ello desarrolló su técnica. Había encontrado finalmente la felicidad, pero esa felicidad fue pasajera. Su padre le dijo: tienes que volver a estudiar, necesitas sacarte el graduado escolar para que puedas acceder al mercado laboral, o no tendrás futuro. Volvió a sentir miedo. No quería otra escuela donde volviera a recibir golpes, insultos y palizas.
pero no le quedó más remedio que resignarse y volver a estudiar con personas adultas. Y así lo hizo. No fueron años adversos, todo lo contrario. Recuperó esos 2 años que no pudo hacer antes y con esfuerzo y sacrificio logró sacarse el graduado. No era como estar en ese horrible colegio con aquellos chavales en el pasado, pero siguió sintiendo atracción por las mujeres, aunque no se atrevía a dar el primer paso. Su discapacidad se lo impedía. Sufría y tenía obsesiones, fobias y manías, y en su juventud eso lo acompañó en gran parte de su vida. Pensando que ya estaba curado de su discapacidad, hizo 5 años estudiando la FP en Artes Gráficas, para ser diseñador gráfico, pero desgraciadamente se encontró con otro infierno en ese centro. No solo con sus nuevos compañeros, sino con otros prepotentes docentes que abusaban de su autoritarismo arrogante y prepotente para perjudicar a sus alumnos. Y para colmo, le obligaron a estudiar de nuevo. 5 largos años invertidos que no sirvieron para nada, salvo para obtener 2 títulos de FP en su currículum, y como maquinista de offset, y nada más. No encontró trabajo allí. Destacó en dibujos, ciencias sociales y laborales, pero tuvo que asistir a clases particulares de matemáticas para contrarrestar al más arrogante de todos los profesores que tuvo que soportar allí durante los 3 últimos años. Tuvo que dejar de asistir a clases de dibujo y pintura, y no encontró trabajo en los años posteriores. Nadie quería contratarle, y pasó sus años viviendo de su afición a la saga de Star Trek y a la ciencia ficción en general. Pintaba paisajes en sus ratos libres, pero también hacía cosas relacionadas con Star Trek, porque le motivaba y le entusiasmaba más que los paisajes que su padre, en contra de su voluntad, le obligaba a pintar para que los pudiera vender en el bar en el que él trabajaba. Pero apenas vendía cuadros, los clientes solo venían a beber y fumar, jugar a las tragaperras, y no le gustaba hacer otros encargos, porque no se sentía motivado, y no quería hacer esos temas que no le motivaban. Por ello recibía palizas y broncas de su padre, y por ello volvió a caer en la depresión. Volvieron a intentarlo en un centro, en una fundación para personas discapacitadas. Entre los muchos talleres que había, encontró la posibilidad de que pudiera ser jardinero, y aceptó. Asistió a un taller en Basauri, volvió a ser feliz, pero vivía atormentado, obsesionado con no volver a pisar el bar de su padre y ayudarle en sus esclavas tareas. Su padre lo recriminaba y le obligaba a ir en contra de su voluntad. Su discapacidad empeoró debido a ciertos clientes que él despreciaba. Otra de sus tantas obsesiones a consecuencia del terrible pasado que sufrió en la época de estudiante. Él quería estar en el taller de jardinería con sus compañeros de Basauri y también a los fines de semana. Cuando no podía ir al taller, aprendió cosas y ayudaba en las faenas. Se sentía feliz, pero cuando estaba en el bar era aterrador. Cuando su padre se jubiló y cerró su negocio en Bilbao, se sintió liberado. No tenía que soportar más fobias ni más miedos, pero aún así seguía teniendo pesadillas. Después de aquello, empezó con una nueva etapa en su vida, en principio estando 1 año en Santa Pola y posteriormente en Elche. Mientras disfrutaba de sus aficiones, hacía sus pinturas y asistía a las convenciones de Star Trek en España, pero incluso allí también, y aun demostrando buena voluntad y buenas maneras de llevarse bien con sus semejantes, estos se dieron cuenta de su discapacidad y le discriminaban, llegando a sufrir el tongo en los concursos de dibujo y nunca le recompensaban por sus esfuerzos y sus participaciones. Con la llegada de las redes sociales, aún más, los bloqueos y las eliminaciones que él sufría por su discapacidad en Facebook y en Twitter, a la hora de compartir sus cosas, fue otro de tantos episodios de depresión que tuvo que soportar, incluidas las explotaciones y el abuso que los gerentes de los supuestos centros especiales de empleo le volvían a caer en profundas depresiones. Lloraba y seguía teniendo pesadillas. Hoy sigo teniendo el mismo entusiasmo de ver cruzar esos trenes, que por desgracia no pasan por Elche. Y sin esos trenes de la prosperidad que desgraciadamente han cambiado de destino y de itinerario, por más que llega a cogerlos, no le permite llegar a esos lugares supuestamente prósperos para llegar a fin de mes, ni con el fruto de su trabajo, ni con el destino final de sus trayectos. Su padre, el mismo que siempre le recriminaba con su fuerte carácter y le daba palizas, pero que en el fondo era también un buen hombre, cuando no hacía lo que él quería, murió víctima de un cáncer de próstata. Esa persona era mi padre, y ya no hay trenes de la prosperidad para alcanzar ese futuro al que tanto anhelo llegar. Soy una generación perdida, y todo ello a consecuencia de las cosas que me han sucedido aquí, por desgracia, en España. No es, por tanto, casualidad que soy yo precisamente el protagonista y el narrador de esta historia que yo les he contado ante ustedes. Los discapacitados no somos enfermos físicos o mentales, como desgraciadamente muchos creen, ignorando ciertos detalles,
No somos personas inútiles, ni cargas familiares. Somos personas diferentes, con ciertas limitaciones en las habilidades cognitivas, entre otras disfunciones. Somos seres humanos, y sufrimos el dolor y la enfermedad, y podemos morir como tales. Podemos ser físicos e intelectuales, pero a pesar de las barreras que esta ignorante y descuidada sociedad nos sigue imponiendo por desprecio a lo que somos, y no precisamente porque así lo hayamos querido o elegido por nuestra propia voluntad, también somos seres humanos y pedimos en el día de hoy que se nos respete como tales, a todos los grupos, a todos, presentes aquí en este pleno. Confieso que aún sigo teniendo miedo a no ser aceptado como soy en ninguna parte, por parte de otras personas distintas como yo, y de otros colectivos y clases sociales. Basta ya de discriminación. Hoy queremos reivindicar más que nunca que nosotros en este día tenemos nuestros derechos. Derechos a tener un trabajo, a tener una casa, a tener una vida digna, una prosperidad económica y social, y entre otras razones reclamos esos derechos. Queremos manifestarnos con marchas, manifestaciones o movilizaciones por la dignidad en Elche y en todo el territorio nacional, de igual modo que las mujeres reivindican el derecho al respeto a lo que ellas son, y en las marchas contra la violencia de género. Nosotros también lo exigimos porque somos discapacitados y también, por desgracia, a día de hoy sufrimos el desprecio y la violencia de la sociedad en la que hemos crecido. Hay que aprender, y esto va para todos los presentes, que hay que saber distinguir una persona discapacitada de un enfermo mental. Y por ello les comento que desde mi punto de vista, una persona discapacitada físicamente no es una persona enferma, es una persona que bien puede tener ciertas funciones limitadas en algunos casos, con o sin sus miembros en su cuerpo. Eso no le impide desarrollar otras con gran habilidad, incluso superiores a otras. Una persona discapacitada intelectualmente no es tampoco necesariamente un enfermo mental. A mí personalmente me molesta esa etiqueta o estigma en la cual se nos cataloga, porque los discapacitados intelectuales tenemos ciertas habilidades cognitivas más o menos desarrolladas. Nacemos con esa disfunción siendo bebés. Dentro de nuestra genética, o en cualquier caso se le puede dar en una infancia, juventud o madurez, a consecuencia de un trauma externo a nuestro desarrollo intelectual, por factores externos o incidentes muy desagradables como el autismo, el síndrome de Asperger. Las enfermedades mentales son, por desgracia, la actual pandemia del siglo XXI. Podremos nacer con ellas o desarrollarlas en nuestra juventud o madurez, como la epilepsia o la esquizofrenia, entre otras. Son enfermedades que se pueden tratar o no, siempre y cuando se destinen los adecuados tratamientos médicos y psiquiátricos y se invierten los recursos en investigación para desarrollar nuevas terapias. Y no olvidamos a las personas dependientes, esas que no pueden valerse por sí mismas y que están a la espera de unas ayudas, de una ley de dependencia que era muy necesaria y no se llegó a aplicar. Debido a tantos recortes en las ayudas a las que deberían haber sido destinadas, han muerto muchas personas en espera de estas ayudas, que no les llegó en su momento y que por desgracia no llega en la actualidad. Va siendo hora de dar un cambio a todo esto y atender dentro de lo posible todas estas demandas, recuperando esa ley de dependencia que todos exigimos ahora. Es el momento, y sí se puede. Muchas gracias, David, por tu testimonio. Que tengan derechos como vivienda, trabajo, salario digno y más que nada también pues que seamos aceptados como somos, como personas, porque al fin y al cabo nosotros formamos parte de la sociedad y no se nos puede ignorar del mismo modo que se nos ignora, que se nos ningunea, que se nos desprecia, porque la verdad es que eso no soluciona el problema, eso nos aísla más y no nos hace nada populares, porque desde luego las personas que nos discriminan son las que peor llevan el tema este. Y nosotros queremos sentirnos integrados porque queremos y debemos aportar mucho al seno de esta sociedad. Muy bien, porque tú partes de una historia tuya, bueno, bastante dramática. Es que mira, cualquier historia de cualquier persona en general pues tiene su lado dramático. El mío ha sido, pues vamos, de llevarse la palma, pero vamos, no he querido decir con ello que mi padre fuera, por así decirlo, una especie de ogro. No, mi padre era una buena persona. Y bueno, yo lo quiero dejar constancia ahí en el manifiesto de que al menos fue una persona que se sacrificó por mi familia y gracias a él nos pudimos venir a vivir aquí a Elche. Pues muchas gracias. Venga, gracias a vosotros.